Hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en el Evangelio según. Y hoy es el mensaje número 46. El día de hoy vamos a hablar bajo el tema la fe y el perdón en la oración. La fe y el perdón en la oración. Miren qué bonito corazón tiene este animalito que anda por ahí. Así que vamos a hablar la fe y el perdón en la oración. Vamos a ponernos de pie, vamos a ir a la Biblia. Marcos capítulo 11, versículo 20 en adelante. Marcos capítulo 11, versículo 20 en adelante. Me dicen amén cuando lo tengan y lo leemos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira que la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Por tanto, versículo 24, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Padre, en esta noche queremos presentarnos delante de ti, sabiendo que necesitamos que seas tú, Señor, quien nos guíe a través de tu palabra para comprender tu mensaje, para poder aprender tus verdades y ponerlas por obra. Sabemos que a menos que tú obres en nosotros, a menos que tú nos cambies, a menos que tú moldees nuestros corazones, nunca vamos a cambiar. Por eso nos rendimos a ti en esta oportunidad y te pedimos en el nombre precioso de Jesús que nos ayudes a escuchar tu palabra y a ponerlas por obras. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo se había maldecido la higuera, ¿se acuerdan? Decidimos dividirlo en dos partes porque había acontecido cuando Jesucristo había llegado a Jerusalén en la semana de la Pasión. Y habíamos hablado el mensaje anterior, el día sábado anterior, acerca de cómo Jesucristo había limpiado el templo. Sin embargo, vimos cómo la higuera se había secado porque Jesucristo había llegado y aunque no era tiempo de higos, había una fruta que salía también de los higos. ¿Cuál era el nombre? ¿Eran unas qué? Brevas. Recordemos que los higos salen para agosto, más o menos para este tiempo, agosto, septiembre. Mas, sin embargo, para la final de la primavera, normalmente salía un fruto llamado, que le llaman las brevas, que son los higos que no se cosecharon el año anterior. Así que Jesucristo llegó, más sin embargo el árbol, aunque prometían mucho, no tenía ningún tipo de fruto, sabiendo que era un árbol que no valía la pena, que consumía el terreno. Así que Jesucristo lo maldice. Así que vamos a continuar donde nos quedamos, pero antes quiero que veamos algo. Primero, el título del mensaje, como le dijimos, era la fe y el perdón en la oración. La fe y el perdón en la oración. Y es que, hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestra vida, si nos ponemos detalladamente a pensar en nuestra vida, humanamente muchas veces puede haber incertidumbre en nosotros. Es normal que una persona que va a comenzar su año de clases piense cómo le voy a hacer para comprar los utensilios, los útiles escolares o qué sé yo. O cuando una persona va a empezar un trabajo o está sin trabajo y está a la incertidumbre, a la expectativa de cuándo va a conseguir un trabajo. Esto causa que las personas puedan tener ansiedad, puedan angustiarse en su corazón, puedan preocuparse también de muchas maneras. ¿Por qué? Porque miran las cosas naturales de una manera muy natural. Yo siempre les digo que nosotros debemos de ver las cosas del ambiente espiritual, porque Dios es el que está en control. Yo quiero relatarte una historia para poder ejemplificar este punto de la fe y luego continuar con el resto del mensaje. Primero, dice que había un hombre que un día estaba tan angustiado porque no tenía trabajo, porque tenía que pagar el alquiler de su casa, porque no tenía alimento para su hogar y estaba muy, muy preocupado. Hasta se desvelaba, ni siquiera podía dormir, tenía insomnio. Pero un día, de tanto cansancio, de tanta preocupación, de tantas lágrimas, de tanto sufrimiento, este hombre que decía ser cristiano se durmió. Y cuando se durmió, soñaba y miraba a tres hombres.
Los 3 hombres estaban de rodillas. Y él pudo vislumbrar detrás de estos 3 hombres a alguien similar a Jesús. Él entendía que era Jesús. Así que Jesús pasó por un lado, y voy a hacer una dinámica aquí. Los varones que son jóvenes, venga Josué, venga Omar y venga Celori entonces. Y él miró lo siguiente. Pónganse de rodillas los 3, ¿no? Porque andan llenos, los voy a utilizar. Vamos. Me encanta de Omar, que Omar siempre se apunta. A ver, siéntate, híncate. Los tres estaban orando. Él miró que los 3 estaban orando. Pónganse como si estuvieran orando. No sirve porque no les van a castigar. Vamos, de frente en la mano. Venga. Y los 3 estaban orando. Y el hombre miró que en el primero, el Señor Jesucristo lo abrazaba, le tocaba la cabeza, lo besaba. Al segundo, le puso la mano sobre el hombro, sobre la cabeza. Pero al tercero pasó de largo. Ya se pueden levantar. Así que el hombre se despertó al día siguiente. Y cuando se despertó pensó, wow, qué mal hombre debe de ser el tercero, porque el Señor Jesús ni siquiera se dirigió a él. ¿Cuánto debe de amar al primero? Porque lo abrazó, lo besó, lo estrechó en sus brazos. Al segundo ciertamente lo ha de querer también, porque le puso la mano sobre el hombro y también sobre la cabeza. Pero cuán perverso debe ser el último, que el Señor Jesucristo ni siquiera se dignó a voltearlo a ver. Así que él se quedó con eso y le fue a contar el sueño a su pastor. Pastor, tuve un sueño. Y soñaba esto y lo otro. Y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Has interpretado mal el sueño. El primer hombre al cual Jesucristo abrazó era un hombre que tiene una fe muy frágil. Y constantemente necesita que lo abracen, que lo apapachen, que le den palabra, porque es muy tierno en la fe y necesita más ayuda. El segundo era un creyente un poco más maduro. Comprendía que a pesar de que hay cosas en la vida muy difíciles, a veces, solo a veces, necesita sentir que Dios está ahí en control. Y el tercero, que tú pensabas que era quien menos quería, es realmente el hombre que está más firme en la fe. Porque él, sea que perciba la presencia de Dios o no, él sabe que Dios está en control. Que Dios sí lo está viendo, aunque muchas personas piensen que no lo está haciendo. Y hermanos, yo quiero que hoy partamos de esa reflexión y hablemos acerca de la fe. De la fe y del perdón en la oración. Porque hermanos, en la oración nosotros manifestamos estos dones también. Estas virtudes. El primer punto es tener fe en Dios. El primer punto es tener fe en Dios. Recordemos lo que el texto dice en el versículo 20. Que pasando por la mañana, vieron que la higuera había secado desde las raíces. Y entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira que la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Qué lindo, yo pienso, qué lindo, qué tierno que era Jesús. Le dijo, tened fe en Dios. No le dio una explicación científica, no le demostró cuánto era la vida que podía tener de repente que podía tener una higuera. Él simplemente le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ciertamente Pedro estaba maravillado porque la higuera se había secado. Estaba asombrado. Y no solamente se había secado hasta las raíces. Ahora, Jesucristo muestra, cuando oró por la higuera, cuando la maldijo, lo hizo muy apasionadamente. Y aquí lo primero que tenemos que ver es que muchas veces la oración, muchas veces, no siempre, muchas veces la oración va a ser bien apasionada. Tú vas a empezar a orar y casi inmediatamente vas a empezar a llorar. ¿Sí? Hay gente que así lo hace. Hay otra gente que ora y no llora. Está bien, es perfectamente normal. Los sentimientos solamente son parte de nosotros. No necesariamente tienen que estar impregnados en la oración. Pero como somos seres naturales y espirituales a la vez, nosotros manifestamos emociones. Así que Jesucristo, cuando le dice,
tened fe, Él es explícito y le dice en quién tiene que tener fe. ¿En quién? En Dios. ¿Sabe por qué es importante definir esto? Porque hay muchas personas que tienen fe en todo menos en Dios. Tienen fe cuando tienen dinero en la cartera, los que tienen, ¿verdad? Tienen fe en que, wow, no me preocupo. Si me enfermo, tengo dinero para ir al doctor. Si tengo hambre, tengo dinero para ir al mercado. Y confían en sus riquezas, en su dinero. Otras personas tienen fe en sus amistades. Saben que, bueno, ahorita estoy trabajando, pero si un día dejara de trabajar, yo sé que le voy a pedir un favor a fulano de tal, a fulano, y me van a resolver, me van a ayudar. Hay otras personas que ponen su fe en su trabajo. Cuando tienen trabajo están felices. Ese típico cristiano que cuando llega a la iglesia, cuando le acaba de caer el sueldo, que todo es avivamiento, ¿no? Todo es gozo, todo es alegría. Pero el día que ya no está el dinero, que ya no está el trabajo, vive angustiado, porque su fe la puso en algo que no es Dios. No la puso en alguien, la puso en algo. Así que, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos verdaderamente fe en Dios? ¿Cómo? ¿Verdaderamente tenemos fe en Dios? Porque yo sé que si les pregunto, ¿creen en Dios? Creo yo que la mayoría dirían que sí. Y si hay alguno que no cree en Dios aquí, qué bueno, porque va a creer ahora. Pero le creemos a Dios. Le creemos porque nosotros leemos lo que la Biblia dice y decimos, wow, qué maravilloso ver cómo Jesús maldijo a la higuera, o sanó al leproso, o anduvo y hizo grandes milagros, wow, y lo creemos, ¿no? Pero cuando nos toca vivirlo en carne propia, muchas veces no le creemos a Él. Y empezamos a dudar. Y es que, hermanos, cuando tú crees a Dios, no importa cuán turbulento se mire el barco en el que tú vas, tú sabes que el maestro va en el barco. Y si Dios está en el barco y te hundes, gloria a Dios, porque era el plan de Dios. Pero si no, y si te saca a flote, era el plan de Dios también. Así que, cuando hay un problema en tu vida, cuando hay una situación adversa en tu vida, tú no tienes que acudir a nadie más. Al primero que tienes que acudir es a Dios. Es el primero. Porque muchas veces nosotros estamos enfermos y vamos al doctor. Y no digo que no haya que ir de vez en cuando, pero que sea la última instancia, no lo primero. A veces venimos nosotros y vamos al doctor, y el doctor hasta especialista. ¿Cuánto cobra aquí un especialista? $23, $500, por ahí. Y vamos, ¿verdad? Y no nos pesa, ¿verdad? Porque es para nosotros. Pero muchas veces es difícil a veces porque no le oramos a Dios, no le pedimos a Dios a ver si Dios se está tratando con nosotros, porque Dios podría hacer una sanidad, si Él quiere. Ahora, si ya Dios no te sanó, Dios quiere que vayas seguramente el doctor ocupa esos $500, aquí ir a dejárselo. Pero que sea la última instancia. Si tú no tienes un trabajo, y tu anhelo es un trabajo, lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que abra puertas, que nos dé la bendición y la oportunidad de servir de bendición para otras personas. Porque, hermano, yo te lo voy a decir de esta manera, si tú quieres un trabajo solamente para lucrarte y hacer dinero, lo estás haciendo un poco equivocado, porque tú tienes que ver la oportunidad de trabajar como una oportunidad para hacer bendición a aquel que te está contratando. ¿O lo habían visto así alguna vez? Muchas veces hay personas que caminan hablando mal hasta de su jefe y dicen que es que mi jefe no me paga lo que es que mi jefe aquí, mi jefe allá, cuando hay muchas personas que ni siquiera tienen trabajo. Hermanos, muchas veces nosotros dejamos que la mentira del enemigo, que las circunstancias que nos rodean sean tales que nosotros perdemos de perspectiva a Dios. Y empezamos a creer que es otra manera en la cual debemos de conducirnos en nuestra vida. Y empezamos a escuchar la voz del enemigo y empezamos a escuchar nuestra propia voz que nos dice, ay, pobrecito de mí, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo resuelvo esto?
cuando deberíamos de recordar lo que Jesucristo le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo? Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. 4 palabras, cortas. Tened fe en Dios. ¿Sabe que la fe en Jesús se ríe? Escucha bien, se ríe de las dificultades. Cuando tú crees en Dios, tú no miras la adversidad como algo que te va a destrozar, sino como una oportunidad para ver la gloria de Dios en medio de esas circunstancias. Necesitamos fe. ¿Por qué? Primero, porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, dice la Biblia, sea Dios veraz. Y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Inclusive tú, cuando te empiezas a decir, no, pero es que el pastor no está en mi situación, o la hermana, o el hermano no comprenden porque nunca ha pasado algo como yo. Pero tenemos un Dios que es más poderoso que todo lo que nos podemos imaginar. Así que la fe en Jesús se ríe de las imposibilidades, de las dificultades. Jesucristo dijo en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros, ¿qué? Una vez por semana, una vez al año, solo cuando llegas al culto, todos los días, hasta el fin del mundo. Oiga, Jesús dijo esto, y Jesús no miente, Él es la verdad. Así que si Dios dijo que iba a estar conmigo hasta que yo me muriera y estuviera en la eternidad con Él, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Creerle, porque Dios no miente, Jesús no miente. Nuestro corazón debe descansar en el Dios todopoderoso que tenemos. Porque cuando estamos adorando hasta lloramos, y está bien que nos conmovamos y cantamos canciones como levanto mis manos cuando no tengo fuerza. ¿Y qué pasa, hermano? Cuando realmente estamos en adversidad, no levantamos la mano, hermano. No, por lo menos no con la mano abierta. Muchas veces levantamos la mano con el puño cerrado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Nosotros. O solo yo he pecado en eso. Porque yo en algún momento le dije al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Le dije yo, ¿por qué me haces pasar por esto? Hace muchos años recuerdo que Dios me dio una gran lección. Y recuerdo que caminé como 300 metros en esa actitud tan rebelde. Pero al final de la cuesta, cuando subí a los 300 metros, recuerdo que le dije, Señor, perdóname, porque en verdad yo no soy quien para cuestionarte. Nuestro corazón debe descansar en el Dios todopoderoso que tenemos. ¿Y saben qué me encanta de este texto? Cuando usted lee este texto, miren lo que dice. Dice Jesucristo, tened fe en Dios, pero dice, versículo 23, porque de cierto os digo que, ¿qué dice ahí? ¿Qué? ¿Que los bonitos? ¿O que los inteligentes? ¿Qué? Que cualquiera, hermano. Que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, Jesucristo está haciendo aquí una alegoría, ¿no? Está refiriéndose a algo tremendo. Está refiriéndose a algo que humanamente es imposible, ¿verdad? Humanamente no es posible decirle a un monte que se vaya de un lugar a otro. Así que la connotación que Jesús tiene aquí es de que Dios es un Dios de imposibles. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no es nada. Dios resuelve las cosas de manera más allá de lo que entendemos o pensamos. ¿Qué dice Efesios 3:20? Vayamos allá. Efesios 3:20. Efesios 3:20, ¿qué dice, hermanos? Dice, y aquel que es poderoso para hacer, ¿qué? ¿Algunas cosas? Todas las cosas. ¿Saben qué significa todas las cosas en griego? ¿Saben qué significa todas las cosas en griego? Todas las cosas. Significa todo. Él lo puede hacer todo. Dios puede hacer todas las cosas. ¿Y qué dice ahí? Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, nosotros tenemos un Dios inmensamente poderoso, incomprensiblemente ante nuestros ojos poderoso. Dios es absolutamente capaz de hacer todo lo que Él quiera, cuando Él quiera y por la razón que Él quiera. Ese es el Dios de la Biblia. El problema es que nosotros miramos a Dios por nuestros ojos. Humanamente lo hacemos pequeño. ¿Sí? Decimos cosas como, bueno, Dios es cierto que sanó enfermos hace mucho tiempo, pero ahora los tiempos han cambiado. Eso no es así. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora, hay algo muy interesante sobre la oración. Yo quiero darte unos puntos, unas características para que una oración realmente pueda ser efectiva. Número uno, debemos de ser verdaderos creyentes. Si queremos orarle a Dios y esperar una respuesta de Dios, tenemos que ser creyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando una persona no conoce de Dios, dice que el que aborrece la ley de Jehová, su oración es abominable. Dios escucha a sus hijos, pero no tiene ningún compromiso con aquellos que no lo son. Bueno, a Dios nunca lo vamos a obligar a nada. Pero Dios dice en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo vamos a pedir algo en el nombre de alguien que no conocemos? A ver, Javier, usted que tiene su vecino que tiene pulpería, si usted llega a la pulpería y dice, bueno, sería Xiomara, ¿no? Llega Xiomara y le dice, doña fulana de tal, véndame 2 libras de azúcar, unas 5 libras de frijoles porque voy a hacer unos tamalitos y póngalo a la cuenta de Javier. La señora que conoce a Javier y sabe que son pareja, ¿qué hace? Pues se las daba. Siempre como buena paga se lo da. Pero digamos que llegara Pedro y fuera a la misma pulpería y dijera, aquí vengo a sacar en nombre de Mirna Vallejo. ¿Cuál Mirna va a decir? Solo hay una, dirá Mirna. Mirna Vallejo. No la conozco. ¿Cómo vas a venir a pedirme en nombre de alguien que aquí no tiene crédito? Cuando vamos a Dios, no nos presentamos en nuestro nombre, ¿verdad? Yo no voy al cielo a decirle, Padre, yo no dije, Señor, aquí está Ángel Vidal Ramírez, el pastor de la iglesia Manantiales en el Desierto, y te estoy pidiendo tal cosa. ¿En nombre de quién? Tú no tienes crédito en el cielo, es en nombre de Jesús. Cuando usted ora en nombre de Jesús, pide a través de Jesucristo, porque Él sí tiene todo el crédito, ¿no? Él es Dios. Pero usted tiene que ser un creyente, porque si no es un creyente, usted no puede pedir en nombre de Jesús, porque usted no es parte de la familia de Dios, a menos que crea en el Señor. La Biblia dice que a los que creen, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos de la familia de Dios. Así que es necesario ser verdaderos creyentes. Otra de las cosas que nosotros necesitamos entender en la oración es que no debemos de orar por motivos egoístas. Porque qué fácil, hermanos, es orar por lo que nosotros queremos. ¿Sí o no? Yo tenía un conocido y siempre cuento esta anécdota, ¿verdad? Porque es tan particular y tan curiosa y graciosa, ¿no? Esta persona que se congregaba con nosotros decía que él oraba. Le digo, oye, ¿tú lees la Biblia? En nuestros inicios, cuando la iglesia inició, y yo miraba que él en la prédica, quedaba dormida, más que era una hora bien pesada, porque al principio nosotros nos reuníamos a las 10 de la mañana, entonces ya a las 12 ya estaba que se movía como las aguas y como las palmeras, ¿no? Y yo le decía, oye, un día hablo con él, le digo, oye, ¿qué pasa? Que tú no te duermes en el tiempo de la palabra. Entonces me decía él, es que me cuesta mucho. Yo le decía, bueno, ¿tú lees la Biblia? No. Leer la Biblia no la leo. ¿Oras? No, orar sí, oro. Y le pregunté, no sé, ¿cuánto tiempo oras? 2 minutos todos los días. No es mentira, así me lo digo. 2 minutos, sí. Es que en 2 minutos yo ya le pedí a Dios todo lo que ocupo.
Y le creo, ¿sabe por qué? Porque él siempre vivía fantaseando de que se ganaba la loto. Y si se ganaba la loto, dice, si me gano la loto y me gano, ahorita está en 5 millones, decía. 5 millones me lo gasto, tanto en tanto, tanto en tanto, tanto. Y como en 20 segundos ya se los había gastado. Así que creo yo que en 2 minutos podía orar lo que él creía conveniente, pero él solo pedía para él. ¿Y acaso no nos pasa muchas veces a nosotros que cuando oramos, Señor dame, Señor quiero, Señor ocupo, Señor mira, y solo como el asadón, ¿no? Y si sobra algo, para mí también. Muchas veces así somos, pero no debemos de orar egoístamente. Dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Nuestras oraciones no deben de ser egoístas. No le estoy diciendo que no pida por cosas de su vida, pero tenga mucho cuidado en estar pidiendo más por vanidades que por necesidades. No es lo mismo que usted pida, Señor, mándame el pan, como dice el Padre nuestro, ¿no? Danos hoy el pan nuestro de cada quincena. No, ¿verdad? Dice de cada día, para que vivamos por fe. Señor, si usted tiene la bendición de comprarse la comida por mes, qué bueno, ¿sí? Pero no se vaya a distanciar de la verdad a tal punto que no esté pidiendo por cosas básicas, sino que está preocupado por cosas vanas, ni siquiera cosas que van a honrar a Dios. Por eso, tiene que orar, número 3, conforme a la voluntad de Dios. Tienen que orar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14, vayamos allá. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos. ¿En quién? En Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿qué? Conforme a su voluntad. ¿Cuál es la promesa ahí? Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestra confianza en Dios es que Dios primeramente sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Y sabe lo que nos conviene también. Así que cuando usted pide algo que necesita y algo que está en los planes de Dios dárselo, lo lógico y lo normal es que Dios lo dé. ¿Por qué? Porque Dios está en control de nuestras vidas. Y como Dios está en control de nuestras vidas, Él sabe qué es lo que necesitamos. Así que debemos de pedir conforme a su voluntad. Eso nos lleva al punto número 4. Nosotros debemos descansar entonces en la soberanía de Dios. Ustedes pueden estar pidiendo por algo, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Y Dios ciertamente no quiere dártelo. Entonces, ¿por qué sigues pidiendo? Yo les quiero animar a algo, porque esto es algo que hay una profundidad en esto que a mí me llamó la atención cuando yo lo comprendí. Espero que Dios lo pueda iluminar a través de estas palabras. Y es que cuando tú insistes en algo que Dios no te lo quiere dar, lo que vas a alcanzar es juicio. Dios te lo va a dar, pero no va a ser una bendición, sino un juicio. Y siempre me gusta hacer referencia al caso del pueblo de Israel, cuando le decían, en el pueblo de Israel, decían en el desierto, cómo extrañamos Egipto, cómo extrañamos las cebollas y los chiles. De hecho, casi lo dice. Las hortalizas, y oigan, eran esclavos, esos tipos no comían carne. Así que ellos extrañaban eso. Y dijo, queremos carne, Moisés, danos carne, en el desierto. Y querían carne, y que al final, ¿qué? ¿Se acuerdan qué pasó? Sí, hubo carne, hubo codornices, y llegó a ser tal que hasta por la nariz le salía, y se enfermaron, hermanos. Hermanos, muchas veces nosotros pedimos, y pedimos mal, no pedimos conforme a la voluntad de Dios, pedimos de una manera egoísta y somos insistentes como ese niño malcriado que todo el tiempo está, dame una galleta mamá, dame una galleta, y toma tu galleta, le dice la mamá de perdida, y después, como era muy tarde, le cayó mal. Y después, ¿por qué me diste la galleta? ¿Sí o no? Así somos. Dios, me quiero casar. Ese no es tu esposo. Pero es que me gusta, es que ¿dónde voy a hallar otro rubio, ojos verdes, de 1.90
con gran sentimiento y buen corazón. No te conviene, es un filisteo. No quiero casarme, se casan, ¡pum! Fracasan. Y después, Señor, ¿por qué permitiste que me casara? Cualquier parentesco con la realidad es pura coincidencia. Pero esa es la verdad. Pasa más seguido de lo que nosotros pudiéramos aceptar. Y debemos de pedir, y conforme a la soberanía de Dios, Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo te pida? ¿Es esto, Señor? Porque si es esto, bueno, por aquí me voy. Señor, ¿no quieres que ore por esto? Bueno, me va a costar, pero voy a creer que tú estás en control. Punto número 5 sobre este subtítulo es que nosotros no debemos de tener, en la oración, no debemos de tener nada en contra de nuestros semejantes. Escuche bien, porque aquí vamos a desglosar el otro punto. No debemos de tener nada en contra de los demás. Cuando digo no debemos de tener nada, es que no debe haber remordimiento, no debe haber amargura, no debe haber culpa, no debe haber molestia, no debe de haber nada en contra de otra persona. La Biblia dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Y eso me lleva al siguiente punto, a la siguiente idea mayor, que es el perdón en la oración. El perdón en la oración. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, escuche cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Perdonadlo. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros. Yo esto lo resumo de esta manera. Sin perdón, no hay perdón. ¿Oyó bien? Sin perdón, no hay perdón. Si usted no perdona, ¿cómo puede esperar que lo perdone? Y a mí siempre me gusta acordarme de nuestro buen amigo Jonás. Oh, Jonás era alguien especial. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dijo, Jonás, ve a la ciudad de Nínive y adviérteles, el juicio viene. Ah, ok, Señor, Nínive es por aquí. Ok, yo me voy por acá. Y se fue por otro lado, ¿no? Rebelde el Jonás. Todavía están en el barco y Dios está lidiando con la situación y él lo terminan echando al mar y se lo traga. Y tírenme, dijo él. El tipo prefería estar muerto que ir a hacer lo que Dios le mandaba. Oiga bien, y se lo tragó. Y estando todavía en el vientre del gran pez, él está orando y hasta que supuestamente se arrepiente, Dios lo saca y lo tira por allá por Nínive. Y cuando llega a Nínive a decir la palabra, no, arrepiéntanse porque viene juicio. Y uno podrá decir, caramba, si el que nunca ha leído Jonás llega al capítulo 3, se emociona y dice, wow, qué conversión de este hombre, ¿va? ¿Cómo fue a predicarle después de todo a esta gente? Porque en Nínive, hermanos, en Nínive despellejaban a los profetas. En Nínive no era fácil, no crean, también habían emociones encontradas por parte de Jonás. Pero cuando sucede esto, ¿qué sucedió? El capítulo 4 nos muestra un Jonás totalmente tremendo. Jonás dice que hizo una enramada y contemplaba a ver si venía el juicio, si venía el fuego sobre Nínive. El tipo que había recibido misericordia en el pez, porque él dijo, Señor, de Jehová es la salvación, y Dios le perdona, Dios lo saca, Dios lo liberta. Pero cuando tiene que mostrar misericordia hacia otra gente, el tipo se pone la batuta de juez y se porta, castígalos. Y cuando Dios le dice, ¿por qué te molesta, Jonás? ¿Se acuerdan? Si no lo han leído, léanlo, hermanos, porque Jonás es un libro lindo, 4 capítulos. ¿Por qué te molesta, Jonás? Es que yo sabía que tú eres grande en misericordia, dice, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y eso le causaba mal? Jonás estaba molesto porque Dios quería mostrar misericordia con Nínive. Hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Muchas veces con nosotros, que nosotros nos hacen daño y en vez de perdonar, andamos cargando con eso ahí. La gente se muere y todavía andamos cargando ese molestar, esa herida. Pero yo no me olvido que en 1958 me dijo tal cosa fulano de tal. Y incluso la gente llega a desearle hasta la muerte a otro. Cuando yo estaba joven, porque ya no soy tan joven, pero recuerdo cuando estaba más joven, se dio el caso en una organización que se le llama Iglesia Católica.
había una persona, no voy a decir el nombre por supuesto, pero había una persona que él se sentía que lo habían ofendido mucho, y era nuestro líder cuando yo era joven, y él lo habían sacado de ese lugar, y él decía: lo que me han hecho es imperdonable, decía. Tal vez Dios los perdona, decía, al sacerdote y a todos los, pero yo nunca los voy a perdonar. Y este era el tipo que nos enseñaba a nosotros la palabra. ¿Y acaso no somos así nosotros? Nosotros le decimos a nuestros hijos: hija, perdona a tu hermano, hijo, perdona a tu hermano. Pero cuando la niña bota el azúcar o el niño bota la leche, mira, bandidito, bandidito, y empezamos con el dedo acusado. No tenemos misericordia, hermanos. Somos bien listos para poner justicia, pero no para recibirla. ¿Sabe que todos los que estamos aquí merecemos el infierno? Porque hemos sido pecadores. Pero por gracia, un favor inmerecido, Dios mostró misericordia cuando estábamos perdidos y nos rescató. Así que yo siempre lo digo de esta manera: nosotros no debemos de caminar con un equipaje muy cargado. Yo le digo a mi esposa: libera tu equipaje. ¿Qué es esto de liberar el equipaje? No cargues con cosas del pasado, ni siquiera de lo de hoy. Dice la Biblia, hasta te puedes enojar, y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Ni siquiera tienes que acostarte. Hay gente que está enojado y hasta casi se les virutea la cara, se les mueve de la cólera. Jesucristo les dijo: mientras oréis, perdonad. Hermanos, cuando nosotros oramos es cuando nuestras cargas cambian de hombro, ¿no? Cuando nosotros se las entregamos al Señor, ese es el mejor momento en el que tú tienes que perdonar. Porque a veces es difícil. Humanamente, a las personas les cuesta perdonar muchas veces, porque, escucha bien, esto también puede ser un poco duro, pero es la verdad. A mucha gente le cuesta perdonar porque no han aprendido a amar. A muchas personas les cuesta perdonar porque no han aprendido a amar. Hermano, si tú amas, tú perdonas. Los que estamos casados, a veces, voy a hablar en este sentido, a veces es difícil amar a aquellas mujeres que amamos, porque a veces no nos palmean las tortillas, no nos sirven la comida a tiempo, o no son tan cariñosas como nosotros quisiéramos, o al revés, a veces nosotros somos difíciles de amar porque venimos con aquello de, yo no sé si el hermano tiene miembros mexicanos, ¿verdad? Pero los mexicanos que nos van a ver seguramente se van a identificar, porque aquí mando yo, dicen, ándale, y así somos, decimos, hay muchos hondureños que no quieren a los mexicanos, pero nos parecemos tanto. Y no tienen por qué no quererlos, porque tampoco son seres humanos como nosotros. Pero el asunto es que nosotros muchas veces somos bien difíciles de llevar en la casa. Somos desordenados, dejamos los zapatos por ahí, esperamos que nos laven hasta la ropa interior, que la comida esté a las 8, ¿verdad? Y somos difíciles de amar a veces. ¿Cuántas hermanas dirán amén en su corazón, verdad? Pero es bueno que no lo digan aquí delante de todos. Ese momento, cuando oramos, hermanos, es el momento en que debemos de perdonar. Ahora, Abraham, es bien difícil a veces, en el sentido de que tal vez no tengas cerca a la persona a la que tienes que perdonar. Y a veces es difícil porque, supongamos que mi hija me ha hecho algo malo a mí. Y aquello me dolió. Y cuando algo te duele, hermano, es cuando lo tienes que presentar delante de Dios. Porque si esa herida no la curas a tiempo, es como una herida que se te abre en el brazo, que si no te la costuras se te pudre. Y si se te pudre, tal vez te tengan que cortar el brazo. Así que si yo tengo un problema con mi hija, y aquello que mi hija me dijo o hizo, que me dolió de repente, y yo no se lo entrego al Señor, yo cuando la mire a ella al día siguiente me voy a acordar de lo que me dijiste, y aquí en la mente, pero me la va a pagar. Todo pareciera que tuviéramos un libro negro en el cual escribimos todas las faltas que nos hacen. De hecho que yo tengo un conocido que así decía, siempre hacía la mueca, cuando uno le hacía algo malo, él se ponía la cara de furioso y hacía como que sacaba un libro imaginariamente y apuntaba, decía, te la tengo apuntada. Y así era. Y muchas veces somos así. Queremos que Dios nos dé misericordia, queremos que Dios nos dé perdón, queremos que nadie piense mal de nosotros, pero muchas veces nosotros somos malos. Le hacemos el mal a la gente. Y no pedimos perdón. Pero cuando nos hacen algo a nosotros, no hay. Siente a fulano de tal, porque ese tipo sí es malo. O esa hermana es mala.
y no hay gracia, no hay misericordia. Hermanos, en la iglesia es un lugar donde nosotros manifestamos el amor de Dios. ¿Cómo? Perdonándonos unos a otros. ¿O acaso aquí creen que nunca el pastor ha ofendido a Uriel? Tal vez no con intención, pero sí. Y si Uriel fuera un hombre resentido, ni estaría ni en la última, ya estuviera ya por la... Adiós, pastor, nos vemos. O ni adiós, va, porque hay gente que ni adiós dice. Pero cuando hay algo en tu corazón, tienes que entregarlo a Dios. Y hermano, el cristiano perdona. No solo porque tiene que amar. El cristiano perdona porque ha sido amado. En el matrimonio, ¿cuántos problemas no se dan, hermano? Si la gente piensa que es como tocar el violín, ¿no? Cuando están enamorados, los que están solteros, casi no hay solteros aquí, por dicha. Pero los que están solteros a veces piensan, oh, cuando me case, mi esposa me va a tener las tortillas palmeadas a las 7 de la mañana, o yo me voy a ir con la ropa bien planchadita, yo me voy a ir bien perfumadito, y las mujeres piensan, oh, mi galán, mi príncipe azul, vendrá con unas rosas, vendrá con regalos, y empezamos hasta leemos cantar de los cantares, ¿no? Oh, mi amada dulce Gacela. Y en la realidad, esa es la expectativa, la realidad es otra. La realidad es que cuando nosotros nos casamos, tal vez a veces estamos hasta bien bonitos, ¿verdad? Yo no sé cómo eran aquí los que ya se les ha ido creciendo el ministerio, pero nosotros los que éramos delgados, yo siempre digo a mi esposa, bueno, ¿qué pasó para que yo me engordara? Tú pasaste. Tú llegaste a mi vida y pues mi amor me ensanchó. Pero el punto es que cuando tú amas y tu pareja te hace algo duro o algún gesto, como tú amas, ¿qué haces? Perdonas. Porque el amor todo lo espera, todo lo sufre, no se envanece, no busca lo suyo, no hace lo malo, no hace lo indebido. El amor nunca deja de ser. Ahora, ese es el amor con el que Dios nos ha amado a nosotros. Y ese es el amor con el que espera que nosotros amemos a los demás. Porque si hacemos el bien a quien nos hace el bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué mérito tenéis? Haced el bien a aquellos que os hacen el mal. Ese es el verdadero amor. Esa es la verdadera actitud que tú tienes que tener. Ser cristiano, me gustó este pensamiento, lo hizo C.S. Lewis. Dice que ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Mira, hermano, yo te quiero decir algo. A la gente te va a herir, te va a faltar respeto, te va a ofender, hasta capaz que te van a dar tu golpe también. Te van a criticar, van a murmurar, todo eso va a pasar en tu vida. Si estás pensando que eso no te va a pasar en la vida, no sé en qué planeta estás, pero aquí en la planeta Tierra los humanos somos así. Así que cuando pasan estas cosas, tú lo que tienes que pensar es esto. Esta es la fórmula que yo uso. Cuando alguien me hace algo malo a mí, cuando alguien me hace algo que me puede herir, yo digo, Señor, yo lo perdono porque yo te he hecho peores cosas a ti. Y tú me has perdonado. Así que si tú me has perdonado por misericordia, yo también voy a ser misericordioso. Porque eso es lo que la Biblia me dice. La Biblia dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco, subrayalo en su Biblia, tampoco dice, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, no hay perdón sin perdón. Y cuando a usted le cueste perdonar, porque a veces es difícil, porque somos bien autoprotectores de nosotros mismos, no queremos que nos miren mal, ni que nos insulten, ni que nos murmuren, ni que nos digan nada. Pero hermanos, tú eres una carta leída. Como creyente, la gente te está viendo. Ve lo bueno en ti, aunque a veces no lo digan, pero lo malo lo ven más. Y yo te digo algo, cuando alguien diga algo malo de ti, más bien siéntete dichoso, porque no te conoce bien. Si te conociera bien, diría más cosas. Pero tu deber es perdonar, porque Dios te conoce mejor que tú mismo. Y Él te perdona. Y esta confianza tenemos, ¿verdad? Que cuando pecamos, tenemos abogado. Él nos perdona. Así que, si tú estás dispuesto a recibir la misericordia de Dios, ¿por qué tú no puedes darla? Este es el asunto. Si tú no puedes dar misericordia a otros, es porque tú no has conocido a Dios. No has amado. Y si has amado a Dios, no lo amas lo suficiente. Porque tienes que dar perdón aún a aquellos que no se lo merecen. Y quiero ser claro con esto. Cuando digo de dar perdón, es que supongamos que Azucenita y yo tuvimos alguna diferencia. Ella fue la que me ofendió a mí. Y yo no voy a ir a decirle, ojo,
Yo no voy a ir a decirle a Susanita, perdóneme, porque yo no le he hecho nada malo. Fue ella la que me hizo a mí. Yo le podría decir, la perdono, aunque eso más bien posiblemente la haga enojar más. O número 2, se lo presento al Señor y le digo, Padre, la perdono, no se lo tomes en cuenta. Y es más, ayúdame a poder acercarme a ella. Yo tengo un caso particular de una persona en la universidad que esa ha sido la espina que el enemigo siempre me ha puesto. Siempre, en cada oportunidad que tiene aquella tiradera, porque yo soy pastor y él profesa otro tipo de fe. Pero siempre que tengo la oportunidad de servirle, no digo, aquí me la voy a descontar, no, le sirvo. Porque eso es lo que Dios espera de mí. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted vive la fe cristiana, usted perdona, porque ama, pero sobre todo porque ha sido amado por Dios. Así que, hermanos, para resumir, debemos de creerle a Dios. Debemos de orar no para nosotros mismos egoístamente. Debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Debemos descansar en la soberanía de Dios. Debemos de ser verdaderos creyentes. No debemos de tener nada en contra de nuestros hermanos o de aquellos que nos visitan de otro lado o que nos miran mal en otro lugar, sino que debemos de perdonar. La Biblia dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, de la misma manera vosotros hacedlo con los demás. Colosenses 3:13. Así que, hermanos, debemos de perdonar y debemos de creerle a Dios. Y yo quiero dejarte con este pensamiento que el Señor puso en mí esta semana, ¿verdad? Leyendo encontré esto que decía que si Dios es tu socio, que tus planes sean grandes. Si Dios es tu socio, que tus planes sean grandes. Hermano, creámosle a Dios, creamos en Dios, creámosle a Él. Y también perdonemos porque hemos sido amados por Dios. Denle un lugar a la fe en su oración, así como tiene que darle un lugar al perdón en su oración. Y si le cuesta porque de repente fue su mamá o su papá o su esposa o su esposo o su hijo o un amigo o el pastor o un hermano o un compañero de trabajo y le cuesta perdonar, le voy a enseñar no cómo debe de hacerlo sistemáticamente, sino más o menos cómo le puede servir una oración para perdonar. Quiero que se ponga de pie. Vamos, ese es solo un modelo, hermano. Yo nunca le diría que ore como yo, solamente para que le sirva de guía. Cierre sus ojos. Yo quiero que en ese momento usted piense si ha habido alguien que le ha ofendido, si es que tiene a alguien, ¿verdad? Porque si no tiene, gloria a Dios. Pero si hay alguien a quien usted tenga que perdonar, hay alguien a quien usted le haya herido o le haya hecho daño, este es el día para que usted se despoje de eso, para que usted camine no solamente en fe, sino en perdón. Voy a orar y usted puede en su mente seguir una oración a su manera, pero puede ser algo como esto. Padre, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque nosotros siendo tan perversos, siendo tan malos, tú nos amaste a tal punto que sin importar la maldad que nosotros teníamos, nos perdonaste. Tú nos lavaste con la sangre de Cristo en la cruz y nos diste propósito y nos diste la oportunidad de ser llamados tus hijos. Padre, en este momento, tú conoces mi corazón, conoces tal vez quién me ha hecho daño, quién en algún momento me sacó alguna lágrima. Yo te pido, Señor, que me ayudes a perdonar a esta persona, porque en mis fuerzas yo no voy a poder, pero tú en tus fuerzas todo es posible. Yo creo que tú puedes ayudarme a perdonar a aquel que me ha ofendido, a aquella que me ha ofendido. Y te pido en el nombre de Jesús que pongas en mí la misericordia que tú me has dado para contigo. Para que cuando alguien me ofenda, alguien me falle, alguien me insulte o alguien me vitupere, no devuelva mal por mal, sino bien, a pesar de que me hagan daño. Te pido que pongas ese mismo sentir en mis hermanos y hermanas, para que cuando alguien les haga algo malo, ellos rápidamente se despojen de ese equipaje, rápidamente perdonen a estas personas, porque cuán lindo y cuán hermoso es, Señor, estar a cuentas, no solamente nosotros, sino no recriminarle nada a nadie. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.